sobre el arrepentimiento de Dios. Hace unos días me encontraba en un círculo de estudio bíblico y se nos planteaba una pregunta sobre la mesa, aquella que versaba sobre el por qué Dios había decidido erradicar a toda la humanidad por medio del diluvio. Y algunas de las personas que estaban a mi alrededor estaban comentando que los había erradicado a todos porque estaban actuando de manera equivocada, no estaban siguiendo las leyes o las normas de Dios. Y como justamente Dios se había molestado con ellos porque estaban rompiendo las reglas que él mismo les había, que él mismo les había impuesto, pues este había tenido un arranque de cólera y había decidido eliminar a todos. Y mientras yo estaba sentado ahí escuchando, me di cuenta que quizás las personas no habían leído lo que sucedía antes del diluvio. Y justamente nos encontramos con el hecho de que después de que Adán y Eva son expulsados del Edén, Dios les dice, háganse muchos, reproduzcanse y poblen toda la tierra. Y posteriormente nos encontramos con el hecho de que la Biblia nos expone. Pero sucedió que los seres humanos se habían multiplicado bastante. Los hombres habían tenido muchísimas hijas. Y estos mismos hombres veían a las hijas de otros hombres que eran muy bien parecidas y las tomaban para sí. En ese momento Jehová se molesta y es cuando manda erradicar a todos los seres humanos. Pero si nos quedamos con este pequeño pasaje, con este pequeño verso, pudiéramos pensar que quizás Dios eliminó a los seres humanos por promiscuos, por adulterio, quizás tenían más de una esposa. Pudiéramos imaginar distintas cosas, ¿no? Por las cuales Dios decidió eliminar a los seres humanos. Pero yo creo que el significado de por qué decide eliminarlos a todos es todavía muchísimo más profundo y tiene una enseñanza muchísimo más grande que las personas pasan inadvertida la mayor parte del tiempo. Y creo que si vemos un pequeño pasaje justamente del Génesis, que es el libro de la Biblia donde viene expuesto el diluvio, lo podamos comprender a mayor profundidad. Así que vamos a ello. Este nos dice, por consiguiente, Jehová vio que la maldad del hombre abundaba en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de éste era solamente mala todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar por haber hecho a hombres en la tierra, y se sintió herido en el corazón. De modo que Jehová dijo, voy a borrar de sobre la superficie del suelo a hombres que he creado, desde hombre hasta animal doméstico, hasta animal moviente, y hasta criatura voladora de los cielos, porque de veras me pesa haberlos hecho. Ajá. Y justamente nosotros pudiéramos pensar, bueno, pues los seres humanos están desobedeciendo las reglas o las normas de Dios. Él justamente se molesta por esto, por este acto, siente muchísimo pesar porque están contradiciendo sus normas y es que decide erradicarlos. Pero no acabamos de decir justamente que Jehová les dice a los hombres, multiplíquense, háganse muchos. Después él ve que están de promiscuos, teniendo un buen de esposas o robándose a las hijas de otros hombres y ya no le gusta. Él los manda a hacer determinada cosa y en el momento en el cual ellos le están haciendo ya no le parece correcto y él siente pesar por haber creado a los hombres. Es el arrepentimiento de Dios el que vemos en este pequeño pasaje de la Biblia. Y muchos pudiéramos pensar, o muchas personas pueden pensar incluso, ¿cómo Dios puede cometer un error? Si Dios es perfecto, y si Dios es perfecto, Él no tiene por qué equivocarse. Y yo difiero de todas las personas que lleguen a tener ese pensamiento. Justamente Dios dice, yo siento pesar de haber creado al hombre y de que ellos estén actuando de esta manera.
pero justamente Él fue el que les ordenó que actuaran de dicha manera. Y justamente por eso es que Él se arrepiente, porque sus propios actos habían tenido consecuencias equivocadas, consecuencias que Él considera incongruentes o malvadas, o que iban en contra de las propias ideas que Él tenía para los seres humanos. Y en ese sentido, yo creo que el hecho de que Dios se arrepienta no lo hace menos perfecto. Yo creo que el hecho de que Dios se arrepienta lo hace todavía muchísimo más grande, porque Dios se da cuenta que actúa de manera equivocada y en el momento en el cual se percibe su propio arrepentimiento, cuando Dios percibe su propio arrepentimiento, es que decide corregirlo. Y una persona que conocía muchísimo de la Biblia en algún momento me comentaba, el Antiguo y el Nuevo Testamento se puede resumir en arrepentimiento y perdón. Y es que si vemos de manera más profunda el arrepentimiento, este tiene un propósito muy noble. La persona que se arrepiente es porque se da cuenta que está actuando o pensando de manera equivocada. Se da cuenta de que sus actos tienen algún tipo de error. Y en el momento en el cual él se arrepiente y se da cuenta que está actuando pensando de manera incorrecta, es cuando decide corregirse. Entonces, si nosotros nos arrepentimos, lo único que estamos haciendo es aproximarnos un poco más hacia la virtud, aproximarnos a ser un poco más perfectos, porque nos dimos cuenta que determinadas cosas que hacemos pueden ser contraproducentes. Y en el momento en el cual yo me arrepiento de mis errores, no los vuelvo a cometer y me dirijo por un camino muchísimo más recto. Y yo creo que hizo a Dios muchísimo más perfecto, lo hace todavía muchísimo más perfecto. El hecho de que Él mismo tenga la nobleza de darse cuenta que se equivocó y de enmendar sus propios errores. Y no solamente eso, sino que Él sigue actuando con benevolencia, porque tuvo que erradicar a todos los seres humanos. Sin embargo, dejó vivos a unos cuantos, a Noé y a toda su familia, para darles una segunda oportunidad. Y eso es justamente la benevolencia, actuar de formas que pueden ser duras, pero que al final de cuentas se tienen que hacer porque es lo correcto. Dios sabía que era duro eliminar a todos los seres humanos, sin embargo, sabía que era lo correcto darles una segunda oportunidad. Y en este sentido, yo creo que ahí está la enseñanza más grande. Si Dios tuvo la nobleza para arrepentirse de sus propios actos, ¿por qué nosotros los seres humanos no tenemos la nobleza de hacerlo? ¿Por qué simplemente decimos, bueno, eliminó a todos porque estaban actuando de manera imprudente? Y ahorita, si estamos actuando de manera imprudente en este momento histórico, Dios nos va a eliminar igual que lo hizo en ese momento. Pero yo creo que la enseñanza es completamente opuesta. Creo que la enseñanza verdadera está en que si Dios tuvo la humildad para bajar la cabeza ante sí mismo, ante sus propios actos, nosotros tendríamos que tener la humildad de corregirnos a nosotros mismos y alcanzar la perfección a la que el mismo Dios aspira. Y pues no sé, estas son algunas de las cosas que he estado pensando mientras conversaba en este círculo que les comento. Mm, Díganme, ustedes qué piensan, si han leído la Biblia, si han tenido pensamientos o reflexiones similares, si creen que me equivoco y que estoy hablando pura mierda, o si creen en el arrepentimiento de Dios. Nos vemos a la próxima.